¿Qué tal? Mi nombre es David Alvarado, soy el pastor de la Iglesia Bautista Maranata, de aquí de Catemaco, Veracruz. Y bueno, pues el propósito de este video es para responder a algunas personas que se han tomado, que me han hecho el favor de ver los videos que he publicado últimamente y que lógicamente están interesados en conocer un poco más acerca de la postura de un servidor en relación al debate que sostuve con Fernando Mata. Bien, yo ya había dado por terminado este debate, ya había dejado por la paz el asunto, pero en atención a estas preguntas, pues quise grabar esto para que pues tengan una mejor perspectiva de lo que realmente estábamos hablando. A algunos ya les hice llegar los documentos tanto míos como de Fernando para que supieran de qué estábamos hablando, y sin embargo, a pesar de eso, también quisiera pues aprovechar los videos que Fernando subió para responder puntos claves, para que tanto él como los que me ven y ven este video se den cuenta de qué manera él intentó refutar y de qué manera también el que salió refutado fue él. Pero antes quisiera en primer lugar comentar cómo fue que se dio este debate. Resulta que Fernando Mata, a través de las redes sociales, empezó a contactar a amigos míos, bautistas también, que al igual que yo habían debatido con su maestro Lorenzo Luevano Salas, con el fin de demostrarles, según él, que la Iglesia Bautista es una secta y enseña doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Lógicamente fue ampliamente refutado por ellos, no una, sino varias veces, al grado que terminó bloqueándolos igual que a mí. Pero ahí no paró la cosa. De alguna o de otra forma siguió enviando correos electrónicos, burlándose, haciendo escarnios. Inclusive antes de bloquearlos, tomó imágenes o publicaciones de estos amigos para hacer escarnio, para burlarse de ellos y llamándoles ardidos y mejor dicho ardidas y cosas como esas. Fue tal el escarnio que hacía que yo me atreví a contactarlo y a retarlo a debatir un solo tema. La Iglesia Bautista no es una secta. Y yo lo reté, y él aceptó el reto. Y él puso las reglas de este debate. Él me propuso que debatiéramos esta cuestión. ¿Es la Iglesia Bautista una secta? Él lo afirma y yo lógicamente lo niego. Y bueno, para conocer un poco más acerca de Fernando Mata, yo quisiera comentar rapidito que él es un fiel discípulo de Lorenzo Luevano Salas, quien dice ser evangelista, que publica libros, sermones y demás estudios bíblicos y recursos en su página volviendoalabiblia.com.mx, que entre otras cosas, más que evangelizar, se ocupa de atacar la fe y prácticas de otras denominaciones evangélicas, tachándolas a todas de sectas. Dicha página se especializa, como ya lo he mencionado, más que en evangelizar, más bien en contender y debatir. De hecho, hay una sección en la que el propio Lorenzo Luevano publica todos sus debates con diferentes personas. Esto ha hecho que Fernando Mata pretenda imitarlo, publicando sus propios debates en su canal de YouTube. Esta imagen que estoy presentando en este momento habla más que 1000 palabras. Muestra la verdadera naturaleza carnal de Fernando Mata. Él dice que está para la defensa del evangelio, pero se ha olvidado de que el siervo de Dios, eso dice la Biblia, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Esta, repito, no representa nada de amabilidad, al contrario, representa lo que realmente él es. Como ya mencioné hace rato, se ha atrevido a hurgar en los muros de Facebook de mis amigos para publicar y tomar cosas de ahí solo para burlarse.
Ese es su estilo, burlarse de quienes no piensan como él. Tal parece que, más que la aprobación de Dios, lo que busca es la aprobación de su maestro Lorenzo Luévano, quien es experto en eso. A continuación, voy a presentar fragmentos de un video que él subió en donde dice estar refutando mis argumentos. Lógicamente, yo iré respondiendo y demostrando que miente. Veamos la primera porción. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Mata, tengo 27 años y soy cristiano, miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia de la que leemos en la Biblia. Pues bien, en primer lugar dice aquí Fernando Mata que él es cristiano, que es miembro de la Iglesia de Cristo, la única de la que leemos en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Pues es mentira. La Biblia no solamente habla de la Iglesia de Cristo, también habla de las iglesias de Dios. Y no se contradice. Ambas cosas se complementan. Aquí parece que Fernando ignora que una cosa es hablar de la iglesia de Cristo, la iglesia en general, la iglesia universal de Cristo, y otra cosa es hablar de las iglesias locales o congregaciones locales. Y para muestra solamente dos ejemplos. En 1 Corintios 11:16 dice que habla de las iglesias de Dios. Y lo mismo pasa en primera carta a los tesalonicenses, donde el apóstol Pablo hace referencia a las iglesias de Dios que están en Judea, comparándolas con las iglesias de Dios que existían en Tesalónica. De modo que él cree que la Biblia solamente habla de la iglesia de Cristo y nada más. Pero ya vimos que se equivoca. Pero vayamos a los puntos que importan. Escuchémosle. Así que yo no tengo por qué introducir nuevos argumentos, pues si aquellos que presenté en mi primer documento son ciertos, y de hecho, como lo he probado, lo son, entonces la Iglesia Bautista es una secta, por mucho que David Alvarado y todos los bautistas del mundo lo nieguen. Pues no lo son. Tus argumentos no son ciertos. Y yo te demostré que no lo son. Veamos de qué forma le demostré que miente, que no son ciertos. Sigamos escuchando. Hablando por los dos lados de la boca y echándose la soga al cuello. ¿Los dos lados de la boca? Que yo sepa, la boca nada más tiene un lado. Y también quiero decir que pues yo cuando debatí con él no usé mi boca, usé mis dedos para teclear, porque todo lo que yo le dije se lo dije por escrito, no se lo dije de manera verbal, así que no sé de dónde saca lo de los dos lados de la boca. David comienza su argumentación diciendo, no voy a hablar de una denominación, pero después, en una clara contradicción a sus propias palabras, dice, estaré defendiendo la iglesia que recibe la denominación bautista. A lo que digo, gracias David, gracias por reconocer que no defiendes a la iglesia del Nuevo Testamento, sino, y citando tus propias palabras, a la iglesia que recibe la denominación bautista. No, Fernando, perdón, no es ninguna contradicción. Yo no voy a hablar de una denominación, voy a hablar de una iglesia que recibe una denominación. Si tú no fuiste capaz de entender esto, ese es tu problema. Ahora, cuando digo que voy a hablar de una iglesia que recibe una denominación, es para demostrarte que a pesar de la denominación que recibe, esta iglesia es una iglesia de Dios. Y demostrarte que no es una secta. Así que, por favor, no malinterpretes mis palabras. Después, David cita definiciones que acepta de la palabra denominación, significando a grandes rasgos nombre, y dice que la iglesia del Nuevo Testamento recibió diferentes denominaciones o nombres.
Por lo cual, a la pregunta que le hice de si la iglesia del Nuevo Testamento tiene nombre, él responde que sí. Pero, ¿qué pasaje presenta como prueba de ello? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Estás seguro, Fernando? A continuación presento los pasajes, los textos que le presenté y que por lo visto ignoró. Primero le presenté este versículo, Hechos 11:26. Aquí dice que a los discípulos, es decir, a los que formaban la iglesia de Cristo, se les llamó cristianos. Ahora, de acuerdo con la denominación, con la definición de la palabra denominación, podemos decir que fueron denominados, es decir, se les identificó con el término cristianos. Hechos 11:26 lo dice bien claro. Después este otro, Hechos 24:5, en donde a Pablo se le acusa de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, es decir, que a los cristianos, a los que pertenecían a la iglesia de Cristo, se les llamó nazarenos, se les denominó nazarenos. ¿O a quién se referían con ese término? Pues nada menos que a los discípulos, a los que formaban la iglesia de Cristo. Y por último presenté este otro, Hechos 22:4. Aquí el apóstol Pablo, en su relato de su conversión, dice que él antes perseguía a la iglesia. Eso lo vimos en Gálatas 1:13. Ahí dice que Pablo perseguía a la iglesia y luego en su defensa dice que él perseguía este camino. Es decir, cuando dice este camino, se estaba refiriendo a la iglesia de Dios. Así que Pablo identificó, o sea, denominó, nombró a la iglesia de Dios que perseguía con la palabra o término camino. Así lo dice Hechos 22:4. Perseguía yo este camino, refiriéndose a la iglesia. ¿Por qué no dijo simplemente perseguía yo a la iglesia? No, usó una palabra, usó un término que encaja perfectamente con el significado de lo que es denominación. La denominación, como Fernando ya lo acaba de reconocer, es nombre, y un nombre sirve para identificar, para nombrar. Así que, bueno, aquí está la prueba de que miente. Dice que no presenté ningún texto bíblico para probarlo y ya les demostré que miente. Y dado el pensamiento sectario de David, cita 1 Corintios 1:2 así: a la iglesia de Dios, escribiendo la palabra iglesia con mayúscula. Pero le invito a usted que esto lee o escucha, que busque en la versión bíblica de su preferencia y verá que, contrario a lo que David escribe, la Biblia dice a la iglesia de Dios, es decir, escribiendo la palabra iglesia con minúscula, pues dicha palabra es un sustantivo común, no un sustantivo propio. Así que, mientras que el apóstol Pablo menciona que la iglesia pertenece a Dios, la iglesia de Dios, David cita a Pablo como dando un nombre a la iglesia. Qué mal usa el falso maestro las escrituras. Qué manera tan descarada de torcerlas. Y qué manera tan descarada, sí, de veras, qué manera tan descarada de torcer y de malinterpretar. Por supuesto que la palabra iglesia no es un nombre propio. Yo nunca dije eso, pero sí dije que era un nombre. Y él reconoció que era un nombre. Dijo que la palabra iglesia es un sustantivo común. Común o propio, pero sustantivo. Eso quede claro. Pero bueno, espero que a usted que ve esto sí le quede claro, ya que pues yo creo que es difícil que a Fernando le quede claro, ¿no? O sea, no entiende que aún y siendo un sustantivo común, no deja de ser sustantivo. Y precisamente yo a eso me refería cuando le estaba explicando con manzanitas, con detallitos, el significado de la palabra denominación. Y él mismo reconoció, acaban de escucharlo, él mismo reconoció y aceptó que el concepto de denominación es, a grandes rasgos, nombre, sea común o sea propio.
denominación es nombre. Y él está aceptando que sí, efectivamente, la iglesia recibió un nombre común, pero nombre. Y una denominación puede ser lo mismo, un nombre común o un nombre propio. Coincido contigo, Fernando, qué manera de demostrarnos lo ignorante que eres. Lo que tú aquí omites, Fernando, es que además de a grandes rasgos significar que la palabra denominación significa nombres, esos nombres significan o sirven para tres cosas: identificar, distinguir y diferenciar. Es decir, una denominación, un nombre, nos diferencia, nos distingue y sobre todo nos identifica. Y te expuse los textos bíblicos donde en la Biblia se habla de la iglesia de Cristo o de las iglesias de Dios y utilizando términos que las identificaban, que las distinguían y que las diferenciaban de otras. Recuerda que la palabra iglesia significa asamblea. Repito, esta es otra cosa que no fuiste capaz de entender. Pero hubo otras cosas que tampoco fue capaz de entender. Sigamos escuchándolo. Enseguida, David dice que los bautistas no llamaron a la iglesia de la que él es miembro Iglesia Bautista, sino que fue llamada así por no bautistas. A lo que digo, ¿de verdad? Supongo que las personas no bautistas imprimen los credos, confesiones y publicaciones con el nombre Iglesia Bautista. ¿Es esto así? En lo absoluto, son los propios bautistas quienes hoy se hacen llamar así. Basta ver que David está defendiendo a la iglesia que recibe la denominación bautista, según él dijo y aceptó defender en el debate. El concepto denominación o la necesidad de que hubiera denominaciones corresponde precisamente a esa necesidad de identificar a los diferentes grupos que se dicen cristianos. Durante la Reforma Protestante surgieron muchos grupos que pues se decían cristianos porque predicaban la palabra de Dios. Lo único que tenían en común era que estaban en contra de la Iglesia Católica o que habían salido de la Iglesia Católica. El caso de los husitas, los calvinistas, los luteranos, etcétera, etcétera. Los anglicanos. Y en medio de toda esa situación, pues era necesario identificar a otro grupo que no era ni husista, ni calvinista, ni anglicano, ni luterano. No. El concepto bautista cobró fuerza, porque el concepto bautista identificaba a un grupo de cristianos que no necesariamente habían salido de la Iglesia Católica, que no necesariamente habían surgido durante la Reforma Protestante, ya existían. Hay datos históricos, yo le demostré, inclusive puse la cita en el debate, en el documento que yo le envié para demostrar mi postura. Pongo la cita donde dice que a los cristianos no católicos que practicaban las enseñanzas del Nuevo Testamento, entre otras el bautismo por inmersión, se les llamaba bautistas antes de que naciera Martín Lutero, antes de que naciera Juan Calvino, antes inclusive de que naciera Juan Hus. Durante la Edad Media, los bautistas, que recibían diferentes nombres, pero que se agrupó, totalmente se les identificó con el término bautista. Y el hecho de que con este nombre nos haya identificado, pues significa pues que nos identificaba y nos diferenciaba de los luteranos, y nos diferenciaba de los calvinistas, y nos diferenciaba de los protestantes en general. Y yo lo digo, la Iglesia Bautista no es una iglesia protestante. La Iglesia Bautista existe antes del movimiento protestante, solo que, repito, con otros nombres.
Y es hasta 1600 y fracción cuando pues se nace como denominación, pero precisamente se decidió conservar este nombre porque ese era el nombre que nos identificaba con los verdaderos creyentes, que antes de la Reforma ya predicaban y practicaban la sana doctrina, las enseñanzas del Nuevo Testamento. Antes de que Martín Lutero enseñara que la salvación es por fe y no por obras, ya la iglesia, ya los bautistas ya lo enseñaban y lo predicaban. La palabra bautista es una palabra que hace referencia a una de las prácticas bíblicas más importantes de la doctrina cristiana, que es el bautismo. Inclusive tú mismo enseñas y tú mismo has debatido con otras personas hablando acerca de la importancia del bautismo para la salvación. Si tú crees que el bautismo es importante para la salvación, ¿acaso no será importante entonces que seamos identificados con ese nombre? Bautistas, bautizamos. Porque según tú es importante para la salvación, es parte fundamental de la salvación el ser bautizado. Así que una persona bautizada pues se salva. Según lo que tú mismo has enseñado, y te lo puedo mostrar. Te puedo mostrar lo que has escrito acerca del bautismo. Así que el hecho de que alguien se identifique por el bautismo, identifique su fe, su creencia, mediante una palabra que hace referencia a que cree y practica el bautismo, según tus mismas enseñanzas, Fernando Magna, pues no tiene nada de antibíblico. Ahora bien, pero al punto que quiero ir directo, es, Fernando Mata nos da una definición de lo que es secta. Y en esta definición de secta, no aparece ninguna palabra, ninguna frase que diga que una característica de las sectas es que llevan un nombre. Y él cree en esa definición. Entonces, Fernando, si tú crees en esa definición de secta, entonces ahí no encaja la congregación bautista. Ahora bien, tú dices que sí encaja porque según tú, la iglesia bautista predica cosas que son contrarias a la fe cristiana. Bueno, yo te voy a decir que no es cierto. La iglesia bautista predica del bautismo. De hecho, por eso nos llaman así. Ahora bien, nosotros no creemos que el bautismo salva. Sin embargo, sí creemos que es importante para la salvación. No sé si entiendes la diferencia. Bueno, sí sé, no la entiendes. Porque si la entendieras, no estarías debatiendo este tema. Y en el video anterior, yo te lo dije bien claro. No hay necesidad de debatir sobre el tema del bautismo. ¿Tú crees que el bautismo salva? Yo no. Sin embargo, ambos creemos que el bautismo es importante para la salvación. Así que, lo demás es lo de menos. Se convierte en un asunto trivial. Tanto tú como yo creemos en la importancia del bautismo, porque es un acto de obediencia, porque es una orden que el Señor nos estableció. Y una persona que no obedece a una orden del Señor, por supuesto que no puede ser salvo. Una persona que se resiste a obedecer una orden del Señor Jesús, por supuesto que no puede ser salvo. Así que tiene que bautizarse. No hay de otra. Así que eso es lo que yo creo. Ahora, que si una persona muere sin ser bautizado, pero porque ya escapó de su voluntad, escapó de su decisión el ser o no ser bautizado, pues no por eso es privado de la salvación. Hay mucha gente que, vaya, el caso, bueno, a veces yo pongo el caso del ladrón en la cruz. ¿Y qué es lo que me contestó una vez tu maestro Luevan? Me contestó, pero ese señor de la cruz, el ladrón en la cruz, murió en el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento se inauguró después de la muerte de Jesús, cuando se estableció la iglesia. Es decir,
este hombre murió todavía bajo las leyes y reglas del Antiguo Testamento. Murió antes de que Jesús ordenara el bautismo. Sí, porque Jesús ordenó el bautismo después que resucitó. Entonces, según esto, pues, este señor que murió en la cruz no necesitaba bautizarse. Sin embargo, y escucha bien, Jesús y sus discípulos bautizaban. Además de Juan, Jesús y sus discípulos ya bautizaban. Antes de que Jesús diera la gran comisión, ya se practicaba el bautismo. Léelo. Aquí dice. ¿Ves? Bautizaban. Entonces, si esta es una práctica del Antiguo Testamento, entonces el bautismo también es una práctica del Antiguo Testamento, no sé. Bueno, la cosa es que, con eso se lavan las manos y quieren marearnos. Y te cae, murió en el Antiguo Testamento, antes de la Gran Comisión, así que no cuenta. No, pero espérate. ¿Acaso no hay personas que mueren en un accidente y que en su lecho de muerte alguien llegue y les predique el Evangelio? Y si creen en Jesús, pero en 2 minutos o en 2 horas o en un día mueren, no hubo oportunidad de bautizarlos, ¿realmente serán salvos? Sí, el bautismo es importante, pero no es indispensable. Eso es lo que yo traté de explicarte a ti, explicárselo. Bueno, de hecho, Janet, no, creo que fue Isabel. De hecho, Isabel Nolasco te lo explicó. Pero como eres tan obstinado, como eres tan arrogante, pues no, ni siquiera tomaste en cuenta lo que te dijo y te saliste por la tangente, como haces siempre, y como vas a hacer ahorita, después de ver este video. Solamente vas a tomar lo que te conviene y te vas a ir por, ya lo refuté. Pero escucha, ya te lo dijeron. O sea, sí es importante el bautismo, claro que es importante, pero no es indispensable. Así que, pues, ¿para qué? Ahora bien, el tema de la salvación por fe y no por obras. Bueno, es importante. Bueno, solamente un versículo. O sea, ¿para qué irnos tanto? Un versículo que te dice, pues por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, para que nadie se gloríe. No por obras. Así que, o sea, si tú me sales con tu doctrina, terminas negando esto. O sea, ¿cómo te atreves a negar lo que dice, no 1, sino 3 versículos de la Biblia? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. 3 cosas, 3 puntos, 3 declaraciones fundamentales de la Biblia, de la Escritura, y que no se contradicen con lo que tú me vas a sacar de lo que dice Santiago capítulo 2. Lo que dice Santiago no contradice lo que dice Efesios 2. No lo contradice, ¿o sí? Si lo contradijera, ok. Vamos a analizarlo a fondo porque se contradicen. No, pero no se contradicen. Lo que Santiago está diciendo es que es por fe, sí, pero una fe genuina, una fe real, no una fe muerta. Bueno, pero eso es otra cosa. Algo que tampoco quisiste entender cuando se debatió contigo sobre ese tema. Fue eso. A ver, si vamos a hablar de salvación por fe, primero hay que definir. Roberto Blanco, y me consta porque eso yo lo vi. Roberto Blanco quiso establecer a qué se referían cuando hablaban de fe, para no caer después en que, a ver, ¿de qué la salvación es por fe? Ok, sí, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos fe? Para que después no me salga tu maestro Luébano con que, pero la fe sin obras es muerta. Perdón, a ver, estamos hablando de fe genuina, no de fe muerta.
Estamos de acuerdo que la fe sin obras es muerta, y así que una fe muerta no te sirve para nada. Así como un caballo muerto no te sirve para nada más que para hacer carnitas para tu perro. Pero cuando yo te digo agarra un caballo para ir, nadie iba a pensar que me estaba refiriendo a un caballo muerto. ¿Verdad que no? Digo, es absurdo decir para ir y resulta... Pero si el caballo está muerto, pues agarra uno vivo entonces. Igual, cuando yo te digo que la salvación es por fe, no me estoy refiriendo a la fe muerta. Por favor. Eso es lo que tú nunca fuiste capaz de entender. Y Roberto Blanco, y Janet, e Isabel Nolasco te lo dijeron bien claro. Es increíble que no lo hayas entendido, pero bueno, ya sé por qué no lo entendiste. Porque eres tan obstinado y tan arrogante, que crees que todo lo sabes. Que crees que eres la única persona sobre este planeta capaz de entender las escrituras, y por eso te pones a debatir con quien quieras. Solamente tú, que tienes el deseo de contender y de discutir y de debatir nomás por debatir, se te ocurre que yo me estoy refiriendo a una fe muerta. Por supuesto que no me estoy refiriendo a una fe muerta. Y de hecho eso es lo que Santiago le dice a quienes les escribe. Les dice, no, perdón, sí, Abraham creyó y fue justificado, pero demostró que creía haciendo, obrando. Así que, y Pablo también lo dice, para que veas que Santiago no contradice a Pablo. Pablo le dice a los tesalonicenses, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, en el capítulo 1 de la carta a los tesalonicenses. Y el trabajo, la obra de vuestra fe. O sea, cuando yo te hablo de la salvación por fe, yo me refiero a ese tipo de fe. Si tú te quieres referir a la fe muerta, pues ese es tu problema. Yo no me refiero a la fe muerta. Entonces, no puedes negar que la salvación es por fe. Así que, ¿cuáles falsas enseñanzas? Eres tú el que quiere hacerle creer a los demás que los bautistas somos una secta porque enseñamos cosas diferentes a lo que dice la Biblia. Yo te acabo de demostrar que el que está mal eres tú. Así que hecha esta aclaración, espero que ahora sí sea el último. Ya te respondí y no hay necesidad de que respondas. Y si respondes, estarás demostrando que sigues siendo un obstinado y un arrogante que no acepta el haber sido refutado ampliamente. Ahora sí, termino dándote la misma invitación que te hice la vez pasada. Reconcíliate con Dios, ponte a cuentas con Dios. Yo no soy nadie para juzgarte, pero sí quisiera aprovechar este momento para invitarte a que te pongas a cuentas con Dios. Tú sabrás de qué, tú sabrás cómo. Busca a Dios, ora a Dios. Y si de veras tu intención delante de Él es sana, es pura, pues que Él te guíe a seguir adelante en tu vida cristiana y que Él te siga usando si es que realmente tú eres de los que predica el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero si solamente has aprendido Escritura solo para debatir, solo para discutir, pues espero que medites bien en eso. Que Dios te bendiga.